Las series turcas han capturado al público de todo el mundo con sus extraordinarias producciones. En esta ocasión, Erkay, Amor y Venganza, Erkay, Amor y Venganza, está configurado para conquistar a los espectadores con una historia única que tiene todos los ingredientes perfectos para el éxito. La serie se estrena el 22 de junio a las 9 p.m. 8c en Telemundo. El protagonista de la historia es Akin Akinozu, un guapo y galardonado actor turco, de quien los espectadores se enamorarán. Akin, que tiene 31 años, no solo es un actor talentoso, también es un cinéfilo con una licenciatura en matemáticas aplicadas de la prestigiosa Universidad de California, Berkeley. En esta serie interpreta el papel de Miran Aslanbey, personaje que le ha ayudado a ganar reconocimiento y ha catapultado su carrera actoral, ganando un premio al mejor actor en serie dramática en los premios Golden Lens de la Asociación de Periodistas de Revistas en 2019. También fue galardonado como mejor pareja en una serie de televisión junto a Ebru Şahin, quien interpretó a Reyhan Sadoglu, su coprotagonista en Erkay. Además, ganó el premio Nova Más al mejor actor masculino y Mr. Nova, ambos en 2019. La trama de la serie es una historia moderna de Romeo y Julieta, ambientada en Turquía, donde dos de las familias más ricas de la ciudad, Sadoglu y Aslanbeys, están separadas por venganza por la muerte de los padres de Miran supuestamente causada por Reyhan, familia de la que se enamora. Durante nuestra entrevista exclusiva con Akin, se abrió y nos permitió descubrir un poco más sobre él, no solo a través de su carácter, sino también a través de sus experiencias personales adquiridas durante sus viajes, su breve vida como estudiante en los Estados Unidos, su pasión por el arte y su sencilla filosofía de vida. ¿Quién es Akin Akinozu? ¿Quién soy? Supongo que todos tratamos de resolver esta cuestión y ahí es donde la actuación entra en juego en mi vida porque me di cuenta de que la actuación te da espacio y oportunidad para descubrir las profundidades de ti mismo a través de diferentes situaciones de obras y guiones. Y lo que es más importante, le brinda la oportunidad de realizar un descubrimiento en profundidad de lo que significa ser un ser humano. ¿Cómo te defines a ti mismo? El guerrero exitoso es el hombre promedio, con un enfoque similar al de un láser, una cita de Bruce Lee. Me definiría como un hombre promedio con un enfoque similar al de un láser. Tu trabajo como actor ya ha ganado reconocimiento internacional. ¿Cómo está manejando su rápido y monumental éxito internacional? La narración de historias está en el centro de toda la humanidad y lo que estoy experimentando ahora significa para mí que lo hicimos para atraer a otras tribus a reunirse alrededor de nuestro fuego y escuchar nuestra historia. Entonces, puedo decir con orgullo que nuestra historia ha traspasado sus fronteras locales y ha tocado los corazones de las personas en todo el mundo. El reconocimiento internacional me ha llegado más como un sonido del éxito que pretendía como actor. ¿Cómo manejas la fama? Creo que la fama personal es el efecto secundario de nuestro trabajo. Dije fama personal porque no soy el punto central en absoluto en todo este contexto. El punto es que se han desencadenado sentimientos, se han contado sueños inspirados a través de la historia. Esto debería ser famoso, no yo, porque no soy yo quien puede darte todo esto. Entonces, violar mi privacidad no tiene ningún sentido. Debes darte cuenta de que eres tú quien puede hacer que todos esos sentimientos y sueños sucedan en tu vida. Solo podría ser un canal. Miramos las estrellas en el cielo todas las noches, y tal vez queramos llegar a ellas tal vez algún día. Sin embargo, creo que el objetivo no es alcanzarlas, sino brillar como ellas porque podemos. En resumen, intento encontrar un equilibrio entre mi profesión y mi vida privada. Estás a punto de casarte con tu pareja, Sandra Pestemalcillan. ¿Te importaría compartir un poco sobre tu relación? Rumores sobre casarse. Ni siquiera es nuestro tema porque ambos estamos trabajando para hacer realidad nuestro sueño compartido. Y si el matrimonio se convierte en parte de este sueño compartido, le daremos la bienvenida de todo corazón. Supongo que ya te di una pista sobre nuestra relación. Se basa en la amistad. Ambos queremos subir a la misma montaña, y creemos que los dos individualmente podemos llegar a la cima. Sin embargo, apoyarse mutuamente en este viaje es mucho más divertido y significativo. Su mayor proyecto hasta la fecha se estrenará para la audiencia hispana de Estados Unidos en Telemundo.
Felicidades. ¿Cómo te sientes con este proyecto, Erkay, Amor y Venganza? Es un gran problema. Será un viaje local lleno de sentimientos universales. Por lo tanto, deben estar listos para comer un alimento que nunca han visto pero que les sabe tan familiar. ¿Estás listo para conquistar a la audiencia hispana de Estados Unidos? No los voy a conquistar, pero espero ser un invitado tan grande para ellos que estén emocionados de recibirme a mí y a mi historia todos los lunes y viernes en su casa. Y espero que después de cada visita, los deje con una hermosa sensación. Cuéntanos sobre la psicología de tu personaje en Erkay. Es un personaje tan lavado de cerebro que cree que encontrará el amor y la paz solo a través de la venganza. ¿Qué rasgos de tu personalidad compartes en la vida real con tu personaje? En el viaje, nos convertimos en uno con él, por lo que en este punto es difícil para mí hacer una distinción entre los rasgos de nuestras personalidades. Sin embargo, un rasgo crucial compartido es que ambos escuchamos nuestro corazón. Independientemente de lo que nos diga nuestra mente lógica, confiaremos en nuestro instinto y lo seguiremos de todos modos. Creo que la química ocurre en este punto. Hay algo que quieres expresar en tu vida y esa es la necesidad exacta de tu personaje. Mi experiencia de pasar de las matemáticas aplicadas a la actuación encontró un lugar para expresarse a través de este personaje. ¿Puedes compartir una anécdota que quieras compartir con nosotros desde la primera temporada o los primeros días de la producción? Lejos de casa, lejos de los seres queridos, una tierra de ensueño e inspiración de Mesopotamia. Veamos qué pasa. ¿Qué actrices o actores latinos admiras más? ¿Te gusta la música latina? Javier Bardem es uno de mis actores favoritos. Y, por supuesto, Jennifer López. Ella era mi enamorada cuando estaba en la escuela secundaria. ¿Encuentras similitudes entre su cultura y la cultura latina? Los dos somos países mediterráneos y estamos en el mismo paralelo. Supongo que dice mucho porque nuestras culturas también son paralelas. Familia, comida, música, baile y por supuesto pasión. Estos son nuestros elementos centrales. Sin embargo, lo fascinante es que expresamos estos elementos centrales de diferentes maneras. Hermoso ejemplo relacionado con nuestra serie es el baile local de Martín llamado Reyami. Creo que cuando el público hispano ve a Miran y Ryan bailando Reyami, captará el sentido del tango de una manera totalmente diferente. ¿Hay algo que le gustaría para el Hola? ¿Qué audiencia de Estados Unidos sabe que aún no lo ha compartido? Cuando estaba en Los Ángeles, tuve muchas oportunidades de aprender español. Sin embargo, nunca di un paso. Pero ahora, con todas estas cosas sucediendo, recientemente comencé a aprender español para los próximos años.